iniciar digamos, explorando en los propios inicios del interés poético. Creo que por ahí, si pudiéramos como conversar alrededor de este nacimiento del interés por lo poético, por lo artístico, creo que en buena medida pudiera como venir de una forma como mucho más natural la respuesta. Entonces, no sé si me parecía como interesante pues explorar ante esta pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo iniciaste, por ejemplo, Víctor? Pues en mi caso fue bastante curioso porque, bueno, yo estudié letras hispánicas y a pesar de, digamos, estar familiarizado con el lenguaje poético, con ciertas lecturas que además son muy de cajón en la facultad, digamos, fuera de ese interés académico, yo pretendía a los 18, 20, hasta los 25 años ser narrador. Entonces yo nunca había escrito un solo verso, además me sentía incapaz, ¿no? Y de pronto, trabajando ya en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura, esa prosa que yo escribía y que guardaba en un cajón empezó a condensarse y a convertirse en otra cosa, ¿no? Recuerdo que pasé de escribir unos cuentos de extensión más o menos, digo, la extensión de un cuento, 5 o 10 cuartillas, a escribir cosas mucho más breves y cosas que de pronto ya no eran ni cuentos ni relatos, o sea, narraciones, sino que se volvieron otra cosa, hasta que cerca de los 30 años, o a los 30 años fui a caer a un taller para averiguar ahí si realmente lo que yo estaba haciendo era poesía o qué otra cosa era, ¿no? Estaba yo familiarizado, te digo, con el lenguaje poético y no solo eso, sino de pronto me di cuenta que mi respiración y mis moldes eran otros ya muy distintos a los de la narrativa, ¿no? Un día me descubrí escribiendo un soneto, ¿no? A mí me pareció la cosa más extraña del mundo, porque además me descubrí escribiendo un soneto de manera muy natural, ¿no? Como hacía 10 años escribía yo algún cuento o una minificción, una cosa así, ¿no? Entonces, en este caso, y ¿sabes qué? También pasó algo muy raro, que yo era una época en la que caminaba mucho. Entonces, de pronto mi prosodia se fue adaptando a este ritmo que me dictaban los pasos, ¿no? Caminaba cerca de 6, 8 kilómetros al día de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y entonces, mientras iba yo pensando versos, ahora sé que eran versos, ¿no? Y adaptando esos versos al propio ritmo de la marcha, ¿no? Así fue como nació pues no sé si el interés, o no sé si nació o de pronto se reveló, si habrá estado ahí siempre y fue como simplemente dejar que fluyera, ¿no? No sé. Pero acompañado seguramente de lecturas. Sí, por supuesto, ¿no? Digo, pasó que también evidentemente empecé a leer toda la poesía que no había leído. O sea, te digo, en la facultad me limitaba, como muy buena parte de la gente de la facultad, a leer lo que había que leer para ir pasando las asignaturas. Tenía yo algunos poetas de cabecera, no sé, Rilke, Paz, por supuesto, que prácticamente desde mi adolescencia ha sido una progresiva, mezclada con garage, no sé, algo así, muy naive. Y bueno, me puse a escribir letras para este proyecto, y de ahí nació como mi interés por la palabra, y me empecé a acercar como a algunos poetas y sobre todo a Baudelaire, y eso está vinculado muchísimo con
una clase de matemáticas particular que tenía en ese tiempo, me iba malísimo en matemáticas, entonces iban a enseñarnos álgebra y cálculo a la casa, y este maestro no estaba como tan interesado como por las matemáticas como por la literatura, entonces visitábamos como, la clase era como visitar los libreros, o los 2 libreros que había en mi casa, pero que era demasiada literatura, y entonces de ahí empezamos a sacar cosas que nos pudieran como servir para esto, ¿no? Y mis primeras lecturas fueron Milton y Baudelaire, recomendadas por este gran maestro de literatura y muy mal maestro de matemáticas, y que me acercaron como justo a esto, y empecé como a escribir, y mi mundo era ese totalmente, ¿no? No existía como otra cosa más que estos poetas malditos. Creo que fue como mi primera referencia, y todo giró en torno a eso. Y poco a poco me fui acercando más a la literatura, hasta que tuve como que tomar una decisión. Primero era como estudiar música o letras, era como la gran pregunta. Tomé un propedéutico de música en la superior, y al final me decidí por literatura. Creo que mis habilidades para la música son bastante nefastas, nulas, y entonces, bueno, más por eso que por otra cosa. Creo que si hubiera tenido habilidad para la música, ahorita estaría dando un concierto y no esta conversación, ¿no? Pero fue eso que no... Y bueno, y también si las letras de tus canciones son como los poemas que yo conozco, ¿no? El grupo al menos habrá estado condenado al fracaso comercial. Estuvo condenado, y creo que desde el filtro de mis amigos, creo que no pasaban ni siquiera eso, ¿no? O sea, siempre se escogían las letras de otro miembro del grupo, sobre todo el vocalista, y las mías siempre quedaban como fuera, ¿no? Esas loqueras de Alejandro, demasiado abstractas, no se entendía qué quería decir exactamente, entonces quedaban siempre fuera. Y creo que solamente una de las 10 canciones que tocamos en ese tiempo salió como canción. Entonces, bueno, fue como el primer acercamiento, y después, bueno, me metí a clases a la UNAM, así como de oyente, y ahí me enamoré de la literatura, y ya me quedé como para siempre, pero siempre vinculado a la música y siempre vinculado a las demás artes. Creo que eso es una constante. Es curioso porque fíjate que también bueno, ahora que lo mencionas, en mi caso me parece que, bueno, antes de haber tenido yo esta especie de revelación o epifanía caminando en la calle, antes de eso mi primer acercamiento a la poesía tuvo que haber pasado necesariamente por el rock, ¿no? Seguramente desde la infancia o principios de la adolescencia, mi descubrimiento de la poesía tuvo que haber visto con el rock, y después en la secundaria con la maestra Alcántara, que era una especie de nazi encantadora. Daba clase a las 7:30 de la mañana, y no dejaba bostezar en el salón, ¿no? ¿Y qué les hacía? ¿Cómo lo prohibía? No, pues nomás nos los tenía prohibido, no había ningún castigo en realidad, ¿no? Pero no había que importunarle. Esta señora a los 14, 15 años nos puso a leer el Polifemo y Galatea de Góngora, y a descifrarlo, a desentrañar ahí las metáforas en clase, ¿no? Entonces, para todos, bueno, yo era además incapaz de entender nada, ¿no? O sea, después compañeros que estudian ingeniería y matemáticas y cosas así, fueron los que revelaron a esa edad talento para saber de qué iba la cosa más o menos con Góngora, ¿no? Yo me acuerdo que cuando descubríamos algo ahí, era, sí, prácticamente